Muy bien. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Fantástico. Todos los años, y desde hace algún tiempo, hace unos cuantos años, Pastor Peco le pide siempre al Señor una palabra para Villa Nueva, para nosotros que estamos afincados en este lugar. Y todos los años yo he tomado nota desde la primera vez el primer año, uno medio incrédulo, tomé nota de lo que dijo, y durante todo ese año las cosas se fueron cumpliendo conforme a esa palabra. Al año siguiente otra palabra y así sucesivamente. Y este año tuvimos una palabra específica, una palabra que tiene que ver con el borrón y cuenta nueva. ¿Se acuerdan? Año de nuevas oportunidades, de ciudades, de expansión, un año para la familia, un año donde nuestros errores anteriores han sido perdonados y que en este año tenemos la posibilidad de comenzar un nuevo ciclo en 2013, justo comenzando un nuevo ciclo de otros 25 años de vida nueva. Cuando en estos días me senté a estudiar, porque teníamos programado que yo iba a estar este domingo enseñando, el Señor me llevó a esa palabra que está en Ageo 2:9 que vimos la semana pasada, que dice: esta casa tendrá, por esta que está aquí y por todos nosotros, esta casa tendrá mayor esplendor que la primera, y el Señor nos concederá la paz. El tema de la paz es algo muy profundo. La paz no es ausencia de diferencias, ni conflictos, ni problemas. La paz, según Dios, se busca y se sigue. En otras palabras, la construyes a tu alrededor y la mantienes. ¿Y qué mejor manera de hablar de paz cuando hemos recibido una palabra que habla sobre borrón y cuenta nueva? Ahora, la pregunta que nos tenemos que plantear sobre la palabra que escuchamos la semana pasada es: ¿cómo empezar de nuevo? Porque genial, borrón y cuenta nueva, pero ¿y cómo comenzamos este nuevo ciclo? Y hay muchas opciones para empezar de nuevo. No todos los días tenemos una palabra que nos brinda la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva. Cuando me fui a buscar la palabra cuentas, me di cuenta que las cuentas, cuando si alguien te dice borrón y cuenta nueva, esa palabra cuentas, me puse a investigar lo mucho que está metida en nuestra vida. Hice rápido una lista de la cantidad de cuentas que uno tiene y todos los días estamos vinculados con las cuentas. Hay cuentas del supermercado, las cuentas de los gastos, por ejemplo, el supermercado, el almacén, el teléfono, internet, seguro, alquiler. Las cuentas bancarias, lo que tienes o lo que no tienes. Las cuentas por cobrar, en el caso de la gente que tiene un trabajo, el salario es una cuenta a cobrar, algo que voy a recibir. Las cuentas regresivas que se usan en astronáutica cuando van a lanzar una nave o sobre algo específico que le queda poco tiempo. Las cuentas del rosario que sirven para contar los rezos. Las cuentas de responsabilidad cuando tengo que rendir cuentas por mi trabajo o cuando un hijo tiene que rendir cuentas por sus acciones. Las cuentas de crédito cuando alguien se hace cargo y dice, bueno, eso corre por mi cuenta. Las cuentas de desengaño cuando vemos que una persona estaba engañada, ¿qué es lo que decimos? Se dio cuenta. Las cuentas de correo y las cuentas de Facebook, y ni hablar de la cuenta del Twitter, eso es información laboral o información privada. Ahora, las cuentas tienen algo en común, descubren el estado de una persona, lo que gasta, lo que tiene, el tiempo que le queda, el motivo de sus oraciones, las responsabilidades, su capacidad de asumir compromisos, lo que va a cobrar, su información privada. Hay mucha gente que en su cuenta de Facebook uno conoce quién es. Nosotros a veces nos enteramos que alguien se peleó porque en el Facebook pone. Las cuentas te denuncian, las cuentas sacan lo que hay adentro tuyo. Y para este 2013 la palabra fue expiación, foja cero, cuentas nuevas. Y genial está la palabra, está espectacular, pero también debemos acompañarla de acciones. Entonces, ¿con qué actitud empezar este 2013? Veamos un ejemplo de cuentas pendientes en un tiempo pasado para una persona que tuvo la oportunidad de empezar de nuevo, de hacer borrón y cuenta nueva. Cuando yo escuché la palabra la semana pasada y esta semana me puse a meditar, pero así, sin lugar y sin ninguna duda, el Señor me llevó a este pasaje y me dijo, esto es lo que hay que aprender cuando hay un borrón y cuenta nueva. Y me fui a buscar este pasaje que está en Mateo 18:21, donde Jesús estaba hablando de cuentas pendientes en general y se le acerca a Pedro. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí?
hasta 7 veces, porque eso es lo que decía la cultura. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ahí dice 77 me parece. Son 70 veces 7, le contestó Jesús. Y atiendan acá. Acá Jesús le responde a Pedro y le cuenta una pequeña historia para graficar, para que Pedro pueda entender. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Jesús siempre hablando de reinos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Además de usar acá una historia para graficar, una metáfora, Jesús está usando una hipérbole, que es una exageración. Miles y miles de monedas de oro es muchísimo dinero, y en aquella época también lo era. Como él no tenía con qué pagar, este siervo, como él no tenía que pagar, el Señor, este rey, mandó que lo vendieran a él y a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Antiguamente, si vos no te podías hacer cargo de una deuda, se te vendía como esclavo, porque el único patrimonio que vos tenías era tu persona o algún bien. Se vendían los bienes y si no alcanzaba, se te vendía como esclavo, a tu mujer, a tus hijos y a vos. El siervo se postró delante de él. Recuerden que este tema de postrarse en una cultura, Jesús es judío, le está hablando a un judío. El tema de postrarse es una cuestión exclusiva de hacerlo con el Señor. Tácitamente en el libro de Deuteronomio se dice que un judío no se debía postrar ante nadie. Entonces este señor llega al extremo de la humillación de postrarse no frente al Señor, sino a un congénere. Era rey, pero era humano. Y le dice: tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El rey, el Señor, se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Imagínense, de estar en una situación que iba a ser vendido él, su esposa, sus hijos, todos sus bienes, lo iban a vender como esclavo, porque después que te vendían como esclavo no recuperabas tu libertad, a una condición de decir: wow, se le conmutó la deuda y el tipo sale en libertad. Acto seguido, al salir aquel siervo, el que había sido perdonado, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. ¿Cuánto le debía el anterior a su rey? Miles y miles de monedas de oro. Acá bien claro dice: y se encontró con otro que tenía una pequeña cuenta, 100 monedas de plata, muy poco. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero hizo lo mismo que él había hecho, se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Gente, en la cárcel vos no podés generar ningún negocio. En la cárcel no se pagan las deudas. Literalmente le estaba fundiendo la vida. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el rey mandó llamar a su siervo y le dijo: siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y acá me cayó en la ficha. 35. Así también mi Padre Celestial, palabras de Jesús, los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Perdón, Dios está diciendo que nos torturará. Vamos a recapitular, versículo 35. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. O sea, el maestro pone una historia que es muy parecida a cómo funciona. Nosotros hemos recibido una palabra para este año, año de expiación, de nuevas oportunidades, año de la familia, de borrón y cuenta nueva. Ahora, esa palabra no es solamente para nosotros. Esa es una palabra que se tiene que extender a través de nosotros. Por eso el punto central de hoy es: debo honrar la palabra que he recibido para este 2013.
El mensaje de la semana pasada, yo te recomiendo que lo escuches por lo menos cada 3 o 4 meses. Porque el Señor a través de este mensaje, y a medida que las cosas se vayan ordenando y que vayas viendo cómo Dios pone en orden muchas cosas que están fuera de nuestro alcance, el mensaje de la semana pasada va a cobrar mucho sentido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicarlo en mi vida y en la vida de los demás. Ese mensaje es para aplicarlo en la mía y en los demás. Ahora, ¿por qué? Porque Dios quiere que empieces bien el año, que lo empieces con el pie derecho. El año este está en estreno, está nuevito. Y hay un borrón y cuenta nueva sobre lo pasado. Y Dios quiere que andes con mucho cuidado, que tengas mucho cuidado porque es un nuevo ciclo. Y hoy nos vamos a centrar en esto. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo honramos esa palabra que recibimos la semana pasada? ¿Amén? Muy bien. Bien dijimos que este es otro tiempo, que son tiempos de paz, de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades, de cuentas nuevas, de expiación. Y Dios quiere que prestes especial atención en las cuentas pendientes. Este año es un año para prestar especial atención en las cuentas pendientes, porque es un año de foja cero. Y la pregunta es, ¿qué harás con las cuentas que tienes pendientes? Porque hay 2 tipos de cuentas. Las cuentas que tienen contigo y las cuentas que tú tienes con los demás. Tú tienes cuentas y alguien tiene cuentas contigo. A veces las cuentas se convierten en deudas y somos deudores o acreedores de otros deudores. Cuando hablamos de cuentas, estamos hablando de 3 tipos de cuentas y es lo que vamos a ver hoy. Cómo bajar esa palabra de la semana pasada a algo práctico. Y vamos a ver 3 tipos de cuentas, de posibles cuentas pendientes. La primera, cuentas o deudas sentimentales o deudas emocionales. ¿Te faltó amor en alguna parte de tu infancia, en la adolescencia, en tu relación de pareja? ¿Tenés una sensación de ausencia y falta de algo en la vida? Bueno, este es un año donde tenés que hacer borrón y cuenta nueva. Hay personas que dicen, a mí nadie me quiere, me siento solo o me siento sola, a mí me pasó esto cuando era jovencita, a mí esto otro, y eso que usted dice, pastor, de que nos va a ir bien y que alguien me va a acompañar, es todo muy lindo, pero no es para mí porque a mí me pasó esto otro y y siempre la misma sonata. Esas son personas que cuando vos la escuchás te das cuenta que tienen un déficit sentimental. Son personas que tienen una deuda emocional del pasado. Y cuando me puse a meditar en el tema de borrón y cuenta nueva, el Señor me dijo, la gente necesita hacer borrón y cuenta nueva con sus emociones. Hay personas sentadas en este lugar que tienen un déficit emocional. Hoy es tiempo de hacer un crack, un borrón de emociones pendientes que nunca recibirás de esas personas. Yo te confirmo oficialmente que si te faltó amor de alguna persona que estuvo en tu vida, esa persona nunca volverá a darte el amor que nunca te dio. Ya pasó, es historia. Y el Señor quiere que te tomes el tiempo de bajar de un altar de idolatría a ese amor que pudo haber sido y que nunca fue, para que lo pongas en el lugar correcto, en la historia, y que mires hacia adelante para reconstruir tu vida. Hay gente que no te dio lo que te había prometido, hay gente que te engañó, te prometió amor y fidelidad y no te la dio. No es tu culpa, aunque pueda ser parte en tu responsabilidad. Este es un año para liberarse de deudas emocionales o deudas sentimentales. Esas cuentas tenés que dejarlas porque nunca serán pagadas. Una persona que no te dio lo que te debía dar, nunca lo hará, salvo que esté a tu lado y que quiera hacerlo a partir de ahora. Durante nuestros primeros años de matrimonio, mucho me peleé con mi mujer y ella mucho se peleó conmigo porque empezábamos la discusión por un tema y ella terminaba reclamándome cuentas sentimentales de cosas que nunca le di y yo le terminaba reclamando cosas a ella que nunca me dio. Hasta que un día ya por el año 2006 le dije, ¿sabes qué, mi amor? Tenemos 6 años de casado, me acuerdo que fue un 31, le dije, yo quiero que vos me hagas un regalo para el año siguiente. El año que viene si vamos a discutir, porque mi señora también tiene su carácter y por lo general uno termina en la lona cuando discute. Digo, si el año que viene vamos a discutir, que valga la pena. El año que viene vamos a pelearnos por las cosas que valgan la pena. Y vamos a discutirnos en estas condiciones. Cuando vos vengas a mí a decirme algo, yo me comprometo a callarme la boca y a escucharte de punta a punta y no me voy a defender. Pero sí lo que yo te voy a decir tiene que ser en las mismas condiciones. Cuando yo te quiera decir algo a vos,
Vos te vas a sentar ahí y me vas a escuchar sin defenderte hasta la última palabra. Así tenés tiempo para pensar y yo también tengo tiempo para pensar. Desde ese entonces que nos pusimos en acuerdo, ella me dice las cosas y yo me tengo que callar. Y cuando yo le digo las cosas, ella sabe que no se puede defender. Si ella me quiere decir algo, me lo tiene que decir al día siguiente. Y nuestros niveles de conflicto han descendido a niveles ínfimos. ¿Saben por qué? Porque sin darnos cuenta, los dos teníamos una deuda sentimental. Entonces, por una sandalia que yo dejaba tirada en el living, salía un montón de cosas que ella venía acumulando. O yo dejaba una camisa fuera del lugar, o de repente dejaba, como viste que los hombres a veces somos tan desordenados, y justo no hice lo que tenía que hacer. Y esas cosas se van acumulando, y esas cosas generan un déficit sentimental. Entonces, tenés una persona a tu lado que tiene una deuda, una factura a crédito a tu nombre gigantesca, que ni siquiera vos sabés que existe. Este es un año donde si tenés una persona a tu lado que tiene alguna deuda emocional y que vos sos consciente que le estás reclamando, es tiempo de hacer borrón y cuenta nueva. Dios no te quiere en déficit emocional. Dios quiere que te sanes de cualquier agujero emocional que haya en tu vida. Por ahí a la chica que tiene más de 30 años, le preguntás, ¿cómo anda? Vieron que las mujeres cumplen hasta los 30 años. Después de los 30 ya celebran la vida. Pues tenemos acá en Vida Nueva un montón de mujeres que están arriba de los 30 años. Entonces vos le preguntás, y esto me pasó, che, ¿cómo anda la cuestión sentimental? Y te dicen, bien, bien, mejor sola que mal acompañada. Y es linda la frase, pero eso te limita. Porque al decir es mejor sola que mal acompañada, vos ya te cerraste. Es como que ya estás declarando que no hay nadie capaz de sacar lo mejor que hay adentro tuyo. Yo no digo que lo digas esto a los cuatro vientos, pero en tu mente tenés que generar pensamientos como este. Estoy lista para amar al hombre de mi vida. Estoy en el mejor momento de mi vida y lista para empezar a sacar lo mejor de ese hombre. Aunque no lo veo hoy, sé que existe. Si hay algo espectacular en la vida, es que la vida te va a dar la oportunidad y con el Señor, de que si alguna vez amaste intensamente a alguien, que ese amor quede en ese lugar, pero Dios te va a dar la posibilidad de que ames intensamente y de otra manera a otra persona en un nuevo ciclo de tu vida. Porque a Dios le encanta que la gente se realice. ¿Cuál es el problema? Una persona que vos le amaste demasiado y no te amó, está ahí idolatrado en el tiempo ese amor. Y como ese amor nunca más habrá, y ya sabemos que nunca más habrá como ese, pero vendrá otro que es diferente. Y se necesita madurez para procesar eso en la mente y decir, bueno, tengo 20, 30, 40 años de vida todavía. Yo estoy esperando al hombre que va a sacar lo mejor de mí en esta nueva etapa. Si hay algo que yo me di cuenta de las mujeres, que cuando una mujer empieza a madurar con los años se pone más linda. Mi señora obviamente hoy no tiene el cuerazo que tenía a los 20 cuando se casó conmigo, hace un tiempito atrás. Pero a mí hoy me gusta mucho más que antes, porque se ha vuelto más interesante. Entonces nuestras fantasías son más profundas. Ya no es una calentura de un cuerpo en buen estado. Nuestro compromiso es de mayor envergadura. Entonces uno con los años, a medida que pasan los años, tiene que ir haciendo ciertas reingenierías. Y si hay una persona que está sola, yo no tengo la menor duda que el Señor te va a poner en el camino a alguien con el cual puedas compartir los próximos 20, 30 o 40 años de tu vida. Va a ser un amor diferente, no va a ser como el amor de la juventud, que era inocente, que era todo color de rosas. Uno tiene que procesar esas cosas y darse permiso, pero para eso hay que cortar con el déficit emocional. Hay gente que se ha convencido que el resto de su vida estará sola, porque ya yo le amo luego a tu papá y tu papá ya no está, entonces yo ya no quiero saber más nada con nadie. Y es una decisión y Dios la va a respetar. Y si Dios por ahí tenía una segunda mejor opción para tu vida, y ahí es donde muchas veces hasta los hijos tienen que ayudar. Borrón y cuenta nueva. Ahora, tengan cuidado, chicas, porque ustedes no se van a meter con el primer zanahoria que aparece ahí disponible. O sea, el mercado está competitivo. Yo le decía una vez a una chica, ¿vos querés novio? Sí. Y yo la miraba y estaba despeinada, mal vestida y sin maquillaje. Yo no obviamente que no le dije nada. Pero si justo ese día su príncipe azul iba a aparecer,
Por eso es que hay que salir a la calle con esa mentalidad de estar dispuesta para recibir lo mejor, que te vas a cruzar con la persona indicada. Ahora, de todos los amores que uno no podría recuperarse, es el amor de un padre y una madre ausente. Por eso Dios tomó cuenta de eso y dice en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor Jehová con todo me recogerá. ¿Cuánta gente hay que tiene un déficit, una deuda de que su papá no le afirmó en la vida o no le amó como le tenía que amar? Hay gente acá sentada que no tuvo papá, no tuvo mamá, que vienen de familias ensambladas. Por eso que el Señor dice, ¿sabes qué? El amor eros, el amor sexual, ese de que Él te enamora, esa es cuestión lineal. Pero hay un amor que aunque tu padre te abandone, aunque no tengas madre, aunque hayas sido huérfano, hay un amor que yo te voy a manifestar. Y yo les hablo de esto, porque mi padre falleció hace 4 años y un poquito más. El día que le despedí a mi padre, que yo hice un discurso en su memoria y le conté a los presentes quién había sido mi padre, yo sentí por un instante una sensación de soledad. Porque uno pues cuando tiene un padre en la tierra, uno hasta se da permiso de equivocarse porque sabe que tiene un padre atrás que lo respalda. Mi padre fue un tipo espectacular y me aguantó todas las cosas que yo hice. Hasta mis locuras el tipo me soportó y siempre me apoyó. Mi padre fue un tipo que cuando mi hermana cumplió 15 años y le salió una beca para ir a Francia, mi padre se peleó con toda la familia y mi padre dijo, ella tiene que ir a estudiar. Se peleó con mi mamá, se peleó con mis abuelos, con su suegro, se peleó con todo el mundo, pero mi padre había afirmado a mi hermana se fue por un año a estudiar a París. Tanto le afirmó mi padre a mi hermana, que nosotros tiempo después nos enteramos que mi hermana en la casa que se había quedado, la tenían de empleada doméstica, pero mi hermana, como quería estudiar en la ópera de París, no decía nada, se chupó un año de maltrato. Y está en París, en Francia, terminó en París, después se fue a la ópera de Lyon desde el año 1994. El año pasado tuvo su bebé con su marido francés. El padre. Cuando mi papá falleció, sentí por un momento una ausencia. Es como que te sentís desnudo en la tierra, cuando te acostumbras a tener un padre que te respalda. Y en ese momento, una voz en mi corazón me dijo, tranquilo hijo, yo estoy contigo, yo soy tu padre. Y ese es el Padre Celestial, que si te faltó en algún momento de la vida y cuando tu Padre terrenal te falte, ese es el Padre que se te tiene que manifestar. Ese es el Padre que tiene una faceta de madre también. En Dios está el Padre y en Dios está la madre. Hay mucha gente que tiene una deuda emocional que nunca tuvo papá. Hay gente que tiene 45 años y se comporta, con el perdón de la expresión, como un pendejito de 15. Parece un mitaí. Gente adulta que tiene infantilismo. ¿Por qué? No tuvo un padre. Y cuando Dios te dice, gente, borrón y cuenta nueva, Dios quiere que también hagas borrón y cuenta nueva de aquellas cosas, aquellos afectos que vos sabés que te faltaron. Por eso cuando Dios dice, Jehová con todo me recogerá, es todo incluido. Es como cuando compras un paquete al Caribe y dice all inclusive. Te incluye los pasajes, el desayuno, el almuerzo, la cena, los traslados, hasta la bebida. Todo incluido. Cuando el Señor te dice que te va a recoger con todo, Él te está diciendo que se te va a manifestar con todo. Y a cada uno de nosotros que le busquemos en esa faceta para sanar ese déficit emocional que uno pudo haber tenido en la infancia o en la adolescencia, el Señor a cada uno de nosotros se nos va a revelar en una faceta diferente. Yo como padre me di cuenta de eso. Yo tengo 2 hijas. A una le tengo que decir las cosas 5 veces y después darle un chachaz. A la otra sencillamente ni le hablo, la miro y sabe lo que tiene que hacer. Entonces como padre yo me revelo con una de una manera y con la otra de otra manera. ¿Por qué? Y porque son personas diferentes. Y todos los que estamos acá somos personas diferentes. Y el Padre de las luces, el Padre de la creación, tu Padre celestial, se te va a manifestar de una manera diferente para suplir cualquier deuda sentimental que hayas tenido. Y el Señor te quiere recoger de eso, porque su bondad y su amor como Padre tiene todo incluido. Él te creó, Él te conoce y Él quiere que este año Él se manifieste como Padre para que vos te sientas seguro en la tierra.
Miren, le voy a comentar algunas cosas que pasan cuando el Señor se te manifiesta. Esta faceta de Dios no tiene fecha de vencimiento. Esta faceta de Dios se te va a manifestar en cualquier momento de tu vida. Cuando Dios se te manifiesta así, pasan tres cosas. Primero, te sentirás afirmado en la vida como alguien que te respalda. Cuando uno no tiene a los padres, se sienten muchas veces desprotegidos. Por eso que se habla de una persona adulta pero huérfana. Cuando el Padre se te revela para suplir esa área, te vas a sentir afirmado. En segundo lugar, sentirás que tu verdadera identidad no está en el lugar donde naciste, qué estudiaste o qué título tenés o del club que seas hincha. Tendrás una certeza completa de quién es tu padre y de quién eres como hijo y como hija. Hay gente que anda por la vida buscando que alguien le diga quién es. Y se hacen test, investigaciones, y manda mensaje a tal parte, y vení que te voy a tirar las cartas. La gente está desesperada por encontrar su verdadera identidad. Y tu verdadera identidad la vas a encontrar cuando Dios te afirme y te diga, sos mi hija, sos mi hijo. No tenés que saber más nada. Los títulos, el cuadro de fútbol, todo lo demás son herramientas para disfrutar de la vida. Pero en la vida hay que saber quién uno es. Y uno convencido puede decir, yo sé de quién soy hijo y de dónde vengo y hacia dónde voy. Deudas sentimentales. Ahora, cambiemos la película. Vamos a mirarlo del otro lado. ¿No será que está generando una deuda de afecto en tus seres amados y en quienes te rodean? Porque todo es muy lindo cuando estamos en el papel de víctima y decimos, a mí luego me faltó mi papá, mi mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tenemos que ser los protagonistas del afecto en otros, ¿cómo andamos por casa? Porque Dios, yo le dije hace un tiempito a ustedes, Dios no te quiere en un papel de reparto, Dios te quiere de protagonista. Dios cuenta con que vos seas una persona que tenga un papel protagónico en la vida. Para papel de reparto hay mucha gente, pero Dios no cuenta con actores secundarios. Para Dios vos sos una protagonista. ¿Será que estoy afirmando, palabra para los padres, será que estoy afirmando a mis hijos? Yo conozco padres que a los hijos le pasan la mano, no le dan nunca un abrazo. Y conozco del otro extremo, padres que a sus hijos nunca le dicen nada y que los hijos hacen con su padre lo que quieren. ¿Será que tu pareja puede sentirse segura a tu lado? ¿O yo soy una cajita de sorpresa que un día ando bien y al otro día ando mal? Hay gente que tiene un déficit sentimental en su pareja y eso es terrible, porque están juntos pero viven como si estuvieran separados. ¿Cuándo fue la última vez que afirmaste tus sentimientos sobre otra persona? O sea, que le has dicho lo que le debes decir. A la gente hay que decirle las cosas que uno siente. Por lo general, si son buenos sentimientos, si son malos hay que gobernarlos, porque no toda la gente tiene la capacidad de escuchar una crítica constructiva. Pero en la casa se tiene que afirmar sobre el valor de decir las cosas. Miren, Dios de tapa a tapa en la Biblia se pasó afirmando a su pueblo, a sus hijos. ¿Y cómo lo hizo? Con palabras y con hechos. El libro de la Biblia en sí es un libro de ánimo. Voy a estar contigo, te voy a proteger, te voy a cuidar, sos la niña de mis ojos. No importa que los otros sean más grandes que vos, yo voy a estar contigo, los vas a derrotar. Nambré luego. Un padre afirmando a sus hijos. Y ese es el trabajo que se tiene que hacer en la casa con los hijos. Ahora, hay que tener valor y coraje para expresar lo bueno. Lo malo por lo general sale naturalmente, pero las cosas buenas también hay que darse tiempo y tomar y cobrar valor para decirlas. Esas son las deudas en primer lugar que Dios quiere que este año canceles. Deudas sentimentales. Al final vamos a tener un tiempo y quiero que vayas preparando tu corazón. Hay chicas acá que han sido abusadas por un padre, un tío. Hay varones que capaz que por ahí pasaron por la misma experiencia. Y eso genera déficit, genera deuda. Hay un agujero en tu pasado. Y así como el año pasado Dios te dijo, gente, borrón y cuenta nueva, ese borrón y cuenta nueva empieza por uno. Uno para adentro con uno mismo. En segundo lugar, le quiero hablar de las cuentas de orden general, que son muchas. Ese pasaje que vimos en Mateo sobre la cuestión de deudas habla de dinero. Y la verdad que lo que te revela es el corazón de las personas.
Ahora pregunta y no levanten la mano. ¿Hay gente que tiene cuentas que pagar este año? ¿Hay cuentas que tenés que pagar? Quédate tranquilo que este es el año que vas a pagar todas tus cuentas. Ahora, Dios no te va a sacar un cheque ni te va a regalar un amigo millonario. Básicamente hay dos cosas que vas a necesitar: esfuerzo y estrategia. Comprometete con el Señor. Orá por esta palabra. Señor, vos dijiste que era un año de borrón y cuenta nueva. Yo me voy a esforzar de una manera diferente, en otra dimensión. Voy a hacer un sobreesfuerzo. Si vos querés que esta palabra de borrón y cuenta nueva llegue a ser aplicada y que la puedas ver, Dios necesita que vos comiences a hacer cosas diferentes. Porque si este año vas a hacer lo mismo que el año pasado, vas a estar en el mismo lugar, no vas a ir a ningún lado. Pero ponete las pilas y orá y decirle: Señor, yo creo en tu palabra, este es un año de borrón y cuenta nueva, voy a pagar estas cuentas, voy a saldar estos compromisos, y te puedo asegurar que el 31 de diciembre no solamente que vas a pagar las cuentas, sino que te vas a quedar con dinero. Algo que me senté a escribir sobre las nuevas oportunidades, porque si Dios te quiere llevar a un próximo nivel, a veces pasa lo siguiente: por lo general, las oportunidades de Dios vienen disfrazadas de trabajo fuera de horario, lejos de casa, haciendo cosas nuevas, llevándonos a nuevos destinos, nuevas ciudades. A veces nos incomodan y protestamos, pero nos llevan a nuevos niveles de compromiso. Así son las oportunidades de Dios. No siempre vienen como aumento de salario. A veces vienen con una linda nota de fin de contrato o como un despido. Y ese es el primer escalón de tu escalera del éxito. Dios te quiere de protagonista y tiene una escalera de éxito diseñada para cada uno de nosotros. Y cuando escribí esto, me llevó el Señor a la vida de José. Y un breve comentario: la escalera del éxito, o la escalera al éxito de José, que estuvo en Egipto, incluía un periodo primero que fue vendido por sus hermanos. O sea, es lo que, imagínense, hablando un poco, por una cuestión de tiempo nomás no puedo profundizar, imagínense el agujero emocional, que tus hermanos te echen en un pozo y te vendan a un país que habla otro idioma con otra cultura. Imagínense. De ahí lo sacan los mercaderes y lo venden a Egipto, y ahí lo tienen como esclavo y pasa un tiempo como esclavo, y después lo injurian, lo acusan injustamente de un crimen que no cometió, porque esa fue verdad, él no cometió un crimen. ¿Y a dónde lo mandan? A la cárcel. Y si ustedes hoy le piensan que Tacumbú es feo, imagínense hace 3.000 a 4.000 años atrás, las cárceles eran pozos. Y durante años José durmió sobre una piedra y el rocío de la noche le empapaba el cuerpo. Y ahí sobre esa piedra dormía el futuro primer ministro de Egipto. Muchas veces en la escalera del éxito que Dios te va a hacer transitar, vas a pasar por situaciones muy incómodas y te vas a encontrar con gente que la verdad que literalmente va a ser un dolor de cabeza. Pero esa es gente que Dios va a usar para formar tu carácter. Esa es gente que te va a hacer la vida cuadritas para que aprendas a confiar en el Señor. Que aunque te injurien, aunque te calumnien, aunque te acusen injustamente, el Señor quiere que te mantengas firme. En tu escalera al éxito van a cruzarse personas de este tipo. La escalera, José, hablando de deudas emocionales. Muchos años después, mucho tiempo después, cuando José tiene la oportunidad de vengarse y de decir: esta es la mía, los tengo en mi mano. Imagínense si José hubiera tenido alguna deuda sentimental, si hubiera él acumulado bronca en su corazón. ¿Saben por qué José pasó un tiempo en la cárcel? Porque Dios lo tenía que sanar. Había un proceso de sanidad. Esas son cosas entre José y Dios que no están en la Biblia, pero fue parte del proceso. Cuando José tiene a sus hermanos en su mano, ¿qué hace? Finalmente los abraza y los invita a venir a que vivan con él. Imagínense que por ahí te enterás que a esa persona que le fundiste la vida es luego el primer ministro del país más importante de la época, y vos estás pasando un hambre tremendo. Ese fue un hombre que no tenía deudas sentimentales, que ya hacía... José no perdonó cuando lo vio a sus hermanos. José ya los había perdonado hacía muchísimo tiempo.
¿Saben por qué? Porque para que Dios te levante, primero te tiene que sanar. Dios nunca va a levantar a una persona herida, porque si Dios levanta a una persona herida con una deuda sentimental, es un peligro. Por eso es que este es un año, para que Dios te levante, este es un año donde hay que cortar, borrón y cuenta nueva. Este es un año donde tenés que otorgar un perdón especial. La escalera al éxito de Daniel incluía toda clase de calumnias. Le hicieron una cama para acusarlo de un crimen que no cometió, pruebas falsas, amenazas y hasta el foso de los leones. Sin embargo, Daniel terminó siendo el consejero, terminó siendo consejero de 3 de los más grandes emperadores de la época. Ser consejero de un emperador luego era un milagro. De un segundo era otro milagro, porque el que venía le cortaba la cabeza a los anteriores. Y de un tercero te demuestra que con Dios nada es imposible. En la escalera al éxito de Daniel, él se encontró con muchos enemigos, se encontró con muchas adversidades, y todas esas cosas venían de Dios para formar a Daniel, formarlo en su destino. La escalera al éxito de Jesucristo incluyó de todo, hasta la traición de uno de sus propios discípulos, incluida su propia muerte, la de Cristo. Sin embargo, sigue siendo el Rey de Reyes, Príncipe de paz y soberano de todos los imperios. Pero en la vida de Jesús vas a encontrar un montón de situaciones que no fueron agradables. Si alguien les dijo a ustedes que la vida cristiana es una vida cómoda, le mintieron. En el proceso de formación de Dios, Dios te quiere de protagonista. Si vos querés tener una vida de espectador con Dios, y vas a tener una vida altamente apagada, y dudo que Dios se meta en una vida así. Pero la vida que Dios diseñó para vos y para mí es una vida de protagonismo, en el área en el que te moves. No estoy hablando de fama, estoy hablando que en el lugar donde Dios te puso, Dios te quiere de protagonista. Y Dios va a hacer que situaciones difíciles se te presenten para que aprendas a gobernarlas, para que aprendas a gobernar gente mala sin odiarla, para que aprendas a cuidarte del enemigo y que no se genere rencor en tu corazón. Dios quiere que vos seas astuto como la serpiente y manso como la paloma. ¿Qué ha producido la religión? Gente astuta como la paloma. Tenemos un montón de gente que es astuta como la paloma, es el animal más torpe que hay. Le das un poco de pan y lo agarrás. Dios quiere que vos seas una persona tremendamente viva, no avivada, no malintencionada, sino que seas sagaz. La serpiente es uno de los pocos animales que te enterás que está cerca porque te mordió. Dios quiere que dejes de ser tan previsible. Dios quiere que vos te conviertas en una persona altamente estratégica. Dios quiere que seas protagonista. Los protagonistas no cuentan su historia. Ahora, los regalos de Dios en ocasiones vienen envueltas o envueltos con papel llamado adversidades. Yo mucho medité el año pasado en las adversidades. Las adversidades que Dios puso en mi vida me formaron y tuve que aprender a dar gracias por las adversidades. Nosotros muchas veces, Señor, quiero vivir tranquilo, que nadie me moleste, quiero vivir en una burbuja, y ese por lo menos no es el plan de Dios. Dios quiere incomodarte, Dios te va a poner en situaciones familiares complicadas. Dios quiere que seas protagonista y que en esas adversidades vos marques la diferencia y una situación contraria se produzca una situación favorable. Ahora vamos a darle vuelta a la película, porque si bien estamos hablando de un año de expiación, de foja cero, de un año donde nosotros podemos ver nuevas oportunidades y que Dios se va a meter en nuestra vida de una manera diferente para que nosotros podamos prosperar, pregunto, ¿hay gente que te debe dinero hace tiempo y no te lo puede pagar? También es un año de expiación en esa dirección. Es posible, no sé, que hay personas que tienen dinero que cobrar de otras personas que no pueden pagar. Por ahí no es una mala idea que este también sea un año de expiación para esas personas que te deben dinero o que tienen alguna cuenta contigo. Yo no estoy hablando de la gente que uno le vende a crédito y que a veces se atrasa con los pagos. Cada uno sabrá de lo que le estoy hablando. Una cuenta vieja, te consta que esa persona no tiene el dinero, también es año de expiación para que lo practiques con los demás. Y pregunto, ¿a cuántos de los que están acá, y ahora sí quiero que levanten la mano,
¿A cuántos de los que están acá la palabra de la semana pasada les pareció una palabra en tiempo oportuno y la creyeron de que es un año de nuevas oportunidades? Muy bien. Esa palabra también te compromete a que vos le des nuevas oportunidades a la gente que falló contigo. Porque no es para que te quedes con una linda palabra. Che, Pastor Peco, qué espectacular luego tu mensaje. No, lo espectacular va a ser que vos vayas y practiques ese mensaje. Hay gente que te debe plata y no te puede pagar, y este es un año de expiación, y va a ser un motivo de que vos le puedas hablar al Señor y le digas, che, ¿sabes qué? Estoy viviendo un año en mi vida impresionante. El Señor me dio una palabra de que todos mis errores fueron borrados, y en mi espíritu estoy empezando un ciclo nuevo. ¿Y sabes qué? El Señor me regaló foja cero, cuentas en cero, no le debo nada a nadie. ¿Y sabes qué? Quiero que sepas que vos tampoco me debes nada. ¿Te acordás esa cuenta? Déjala, ya pasó. Estamos al día. Porque la expiación no es solo para nosotros, la expiación es también para los demás. Eso te compromete, porque así como recibís el favor del Altísimo, para que así como recibís el favor del Altísimo, lo pases a otros que por ahí necesitan ver un pedacito de Dios en nuestras acciones. Ahora, siguiendo con las cuentas de orden general y no de dinero, ¿hay alguna cuenta que arreglar este año con algún familiar? Vieron que las familias pues a veces se pelean. Hay gente que hace años no habla con su mamá o con su papá por algo que le hizo, o con un hermano. Hay hermanos que se pelean a veces. Y sabemos luego, yo tengo dos hermanas, son muy distintas. Con una me llevo muy bien, con la otra más difícil. O sea, las familias tienen su dinámica. Pero qué triste sería que uno llegue al final de sus días y pueda evaluar y decir, che, la verdad que ni me acuerdo por qué nos peleamos. ¿Cuánto cuesta perder un amigo? Para empezar, que conseguir amigos luego no es fácil. Construir la amistad es complicado. Y conservar un amigo es muy complicado también. ¿Cuánto cuesta tener un amigo? ¿Cuánto cuesta? Hay amigos que se pierden por tonterías. Hay amigos que a veces hasta se pierden por dinero. Es que yo le presté plata y nunca me devolvió. Y eso nomás costaba a tu amigo. ¿Cuánto le prestaste? 5 millones. ¿Y ese pidió el precio de tu amistad? Ahora, si te estafó es otra historia. Pero si no te está pudiendo devolver, y capaz que le ganás no solo a un amigo, capaz que ganás a alguien para el Señor también. Este es un año de expiación en ese sentido también. Borrón y cuenta nueva. Tenemos que perdonar lo que hay que perdonar. Y escribí algunas cosas sobre el tema del perdón. Perdona con olvido, porque si te olvidas de la falta, tus faltas serán olvidadas. ¿Qué fue lo que le recriminó el rey a su siervo malo? Que él no se había olvidado de las faltas que habían cometido con él. Después que perdones, olvida también a quien has perdonado, aunque éste no merezca el olvido ni el perdón. El perdón y el olvido van de la mano, gente. Están asociados. Están directamente relacionados. Hay gente que dice, yo te perdono pero no me olvido. Cuidadito que vos no sabés con quién estás hablando. Y encima hay otra gente que te pide perdón y te dice, discúlpame sí que. ¿Vos me estás retando o me estás pidiendo perdón? O sea, viste que en nuestra cultura, dígame licenciado. O sea, el perdón y el olvido van de la mano. Miren lo que dice el caso Icua Bolaños. ¿Cuál es el eslogan? Ni olvido, ni perdón. Y esto lo quiero decir con mucho respeto porque acá en Vida Nueva hay gente que perdió seres queridos. Y voy a decir esto porque Dios va a trabajar en una dimensión en el corazón de la gente que la justicia humana no va a poder resolver. Nada de lo que acontezca en la justicia humana va a poder ordenar el corazón de la gente que perdió un ser querido en Icua Bolaños. Yo conocía a algunas personas que murieron ahí. Tengo un amigo que perdió a su esposa y sus 3 hijas y murieron abrazadas en el auto. Hace poco, miren lo que es el amor del Señor. Hace unos años se volvió a casar y hace unos meses nació su segundo hijo de su nueva etapa. Y el Señor está metido en él más que nunca. Señores, Icua Bolaños. Mi papá vivía atrás de Icua Bolaños.
Yo llegué ese domingo, me acuerdo que salí de Vida Nueva, me quedé un ratito más a la salida, pasé a buscar a mi señora, paré a comprar el diario, llego a la casa, le bajo a mi señora con Ana Laura, que era un bebé, y se sube mi mamá y mi abuela. Cuando estábamos saliendo para el supermercado a comprar lo que faltaba para comer un asado en la casa de papá, veo que hay humo. Entonces paro el auto y digo, bueno, será el servicentro que se habrá incendiado. Y era el supermercado. Yo estuve a 5 minutos de no contar la historia. Entonces, cuando se habla de ni olvido ni perdón, tenemos que darnos cuenta el real mensaje que hay detrás de esas palabras. Inclusive yo escuché gente que con tinte espiritual dice esto: perdón sí, olvido no. Perdón sí, pero el olvido jamás. Y se habla de la memoria colectiva y se habla de un montón de cosas que son para la sociedad. Pero yo quiero hablar de lo que pasa en el corazón. Miren lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses 3:12 al 15. No es que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, mas prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice ahí? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, nosotros los llamados, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también se lo revelará el Señor. Gente, en esta vida no hay tiempo para perder el tiempo. Hay una canción que me encanta que dice: yo ya no tengo tiempo para sufrir. Una canción que escribió una persona que creo que se conectó con el Señor, y él escribió y dice: ya no me queda tiempo para sufrir. El apóstol Pablo dice lo mismo: ciertamente olvidando lo que queda atrás. Si vos realmente vas a perdonar a alguien, te tenés que olvidar. Mi papá, cuando tenía 13 años, su mamá murió y su padre se volvió a casar. Su madrastra, con esas cucharas viejas de la sopa, le partió la cabeza a los 13 años. Claro, eran los hijos de la mujer anterior. Y mi papá y sus 2 hermanos, que eran del primer matrimonio, sufrieron demasiado. Y mi papá era el más chiquito. Sus 2 hermanos más grandes siguen con vida. Y cuando se acuerdan de esta situación, lloran. Mi papá ligaba mucho porque era el más chico. A los 13 años terminó en la comisaría porque su madrastra lo golpeó. Se fue a vivir a la casa de unos tíos. Después se enlistó en la Marina y bueno, se fue a recorrer el mundo y después viene su historia. Un día, cuando yo tenía 13 años, me entero de lo que había pasado con mi papá. Porque esa señora, su madrastra, todavía estaba viva. Entonces, al poquito tiempo de yo haberme enterado de lo que le había pasado a mi padre, nos invitan a ir a una reunión familiar donde iba a estar esta señora. Y yo le dije: papá, yo donde está esa bruja no me voy a ir. Yo te conté la historia para que vos sepas lo que le pasó a tu papá. Esa señora a vos no te hizo nada. Esa señora a mí me hizo algo y yo ya la perdoné. Y lo que pasó en el pasado está olvidado. Así que escuchame una cosa: si vos le faltás el respeto, yo te rompo los dientes. Sí, papá. Hasta el día de hoy que esa señora vive, yo la saludo con respeto por la memoria de mi padre. Mi papá se olvidó. Y mi papá, que viene de esa situación, pudo construir 35 años de matrimonio y 3 hijos. Se olvidó. Por eso que cuando el apóstol Pablo dice ciertamente olvidando, y ese es un proceso que nosotros tenemos que internalizar. Miren lo que dice Hebreos 10. Porque así como Dios hace con nosotros, Dios quiere que vos lo practiques. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificados o santificando. A nosotros Dios ya nos hizo perfectos. No hay nada en tu pasado
No debería haber ninguna deuda emocional, sentimental, ninguna carencia que te afecte. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, por esta época, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Hoy nosotros no tenemos que andar todo el día con la ley. Yo estuve en una ciudad en Israel que se llama la ciudad de Elad. En esa ciudad de Elad se cumplen a rajatabla las 613 leyes de la costumbre judía. Y si vos te vas a esa ciudad, tenés que cumplir las 613 leyes. Tuvimos la casa de un rabino y nosotros a la señora no la podíamos tocar. No le podíamos pasar la mano. Una compañera andaba media desnuda con una blusa y se tuvo que poner un shal. Lo que está diciendo que esta época pasó, que no tenemos que andar con la libreta de la ley diciendo esto está bien, esto está mal, esto se come, esto no se come, esto es puro, esto es impuro. De eso está hablando el Señor, de esta época de la gracia. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón. Voy a saber lo que tenés que hacer, lo bueno y lo malo, y las escribiré en su mente. Y después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus maldades. Y nunca más me acordaré. Y nunca más me acordaré. ¿Será que así como Dios hizo con nosotros, nosotros podemos hacer con los demás? Y esto a mí me hizo pensar demasiado, porque si hay un problema que Dios no tiene problema de espacio en su disco duro. Pónganse a pensar. Dios no tiene problema de almacenamiento. Dios tiene registrada toda la historia de cada persona, 24 horas por los 7 días de la semana, por los 30 días del mes. Sin embargo, Dios, teniendo la capacidad de tener en cuenta y hacer la cuenta de todo lo que hemos hecho, Él decide no acordarse. ¿Saben lo que significa? Lo mismo que cuando hay un robo, ¿sí? Y las cámaras de seguridad filmaron el evento y después se borró la cinta. Si se borró la cinta, se borró la cinta. No existe más. No hay evidencia. Se puede discutir quién borró, por qué la borró, qué falló, pero si está borrado, está olvidado. Y ese es el espíritu que Dios quiere que te sostenga a partir de ahora. ¿Hay alguna cuenta en tu vida que está pendiente? No solamente Dios quiere que la perdones, Dios quiere que vos tengas la madurez de decir, yo ya no me acuerdo más de eso. Eso ya pasó. En nuestro español corriente, ¿saben qué significa después de semejante problema? Sería esto: ¿sabes qué? Está todo bien, aquí no pasó nada, sigamos adelante. Eso es. Acá no pasó nada. Acá no pasó nada, está todo bien. Punto. Terminó, para adelante. Perdona con olvido, porque si te olvidas de la falta, tus faltas también serán olvidadas. Y quiero ir al tercer tipo de cuentas o deudas espirituales. Y este es un tema delicado. Y pregunto, ¿hay algo que todavía le estás reclamando al Señor? ¿Hay alguna cuenta en tu cabeza metida que vos le estás reclamando al Señor? Porque nosotros inconscientemente muchas veces nos hacemos un Dios a nuestra imagen y nuestra semejanza. Que Dios me tiene que dar esto y esto. Porque ese es el Dios que yo quiero. Pero el Dios que vos querés no es el Dios que es. Por eso que a los judíos se les reveló, yo soy el que soy, no el que vos querés. Yo soy el que soy. Cuando Moisés le dijo, ¿y de parte de quién me voy, Señor? Decirles que te vas de parte de él, yo soy el que soy, no del Dios que ellos se habían fabricado. Por eso que hay que tener cuidado con hacerse falsas expectativas de cosas que Dios te va a dar o que te prometió. ¿Te prometió Dios algo que no cumplió? Y si lo que vos crees que es una promesa de Dios para tu vida nunca lo fue. Hay gente que prende la tele y de repente engancha con una palabra, eso es para mí. ¿Y vos cómo sabes que eso es para vos? ¿Cómo podés estar tan seguro? Antes los israelitas a sus hijos ni le permitían decir el nombre de Yahvé porque ligaban un tuque. Prohibido usar el nombre del Señor en vano. Y hoy todo el mundo lo usa como una moneda corriente. El Señor me dijo, y el Señor me mostró, y el Señor esto, y el Señor lo otro.
Cuidado. Antes, para hablar del Señor había que lavarse la boca, había que purificarse. Hay que tener más temor del Señor en ese sentido. Que el Señor me dijo esto, que el Señor me dijo aquello, que el Señor me mostró esto. 20 años y en el mismo lugar. El Señor no es, por lo menos el que es, que dice que es, no es el que vos decís que es. Muchas veces nos hacemos dioses a nuestra imagen y semejanza. Muchas veces creemos que Dios nos va a dar algo que nunca nos va a dar o que nunca nos prometió. Un mal muy común que he observado es ver gente resentida, en el fondo con Dios mismo. Gente resentida con Dios, pero como con Dios no les conviene meterse, se meten con las autoridades que Dios puso para su obra, lo cual es tan grave como lo primero. Y digo esto porque es algo muy costoso en términos del proceso que Dios quiere hacer en la vida de la gente. Yo me sumé hasta ahora a mitad de camino y yo en estos 12 años he visto cómo gente le ha faltado el respeto al pastor Benito, por ejemplo. Y el pastor Benito nunca le hizo nada. O el mismo al pastor Pego. Y vos decís, che, pero ¿cuál es tu problema? Y gente resentida con el Señor. Pero yo, papá, vos no te podés enojar con Benito. No, porque... Gente resentida con Dios que explota por la gente equivocada. Y hasta hoy no me consta un solo caso de gente exitosa que se haya rayado con el Señor. Cuando lo encuentren les aviso. Porque a mí me gusta estudiar la vida de la gente. No soy un chismoso, pero observo. Solamente observo. Tanto observo que a veces cuando observo a una persona me siento mal. La otra vez me presentaron a una persona. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y en ese momento que me la presentaron, yo sabía que ese tipo era un mentiroso, un estafador, un chanta y una mala persona. ¿Y saben qué le pedí perdón al Señor? Le dije, Señor, perdón, me sentí mal por darme cuenta quién era. 2 meses después, le saltó todita la ficha. El tipo era un estafador, un mentiroso, un chanta, había venido escapado de otro país porque tenía un proceso judicial. Dios te va a revelar siempre en la gente su nivel de éxito. Nunca vas a ver una persona exitosa, según la definición de Dios, que se haya resentido con el Señor. Hay gente que yo le he escuchado decir, y a mí me pasó una vez, pastor, Dios me dijo que usted me iba a regalar su auto. No me diga, a mí Dios todavía no me dijo nada. Cuando Dios me diga, yo te aviso. Porque hasta ese nivel de manipulación la gente a veces te dice. Y usamos el nombre del Señor en vano. Dentro de los 10 mandamientos, uno de los mandamientos menos respetados es ese. La gente pone en su boca el nombre del Señor como si fuera una cuestión de moneda corriente, como algo fácil y sin costo. Hay que tener temor y hay que tener cuidado. No confundamos las promesas de Dios con nuestros caprichos. Dios es un Dios de promesas y las cumple. Confía en el Señor. Hay promesas que son de orden universal para todos y hay promesas que son de orden puntual. Cuando Dios te hace una promesa a tu espíritu y te dice que vos vas a tener algo, quédate tranquilo que cuando Dios quiera que tengas un auto y lo tengas estacionado en tu casa, el auto que siempre quisiste tener, el Señor te lo va a hacer saber y no vas a deberle un peso a nadie. Y ese va a ser un regalo de tu papá, que está en el cielo. Porque Dios no manipula a nadie. Cuando Dios te quiere dar algo, te lo da. Ahora, vayamos al punto para los padres. ¿Será que estoy generando algún tipo de déficit espiritual en la vida de mis hijos? ¿Tendrán nuestros hijos una cuenta de afecto a nuestra parte? Si hay algo que le debes a tus hijos, si fallaste, si hay algo que te equivocaste en este tiempo, pediles perdón. Borrón y cuenta nueva. Tenemos que aprender a ser humildes, a pedir perdón. Eso no se negocia. Uno puede negociar con los hijos si limpia el cuarto el hijo antes o después de la comida, si comemos milanesa o vamos a tomar sopa. Hay cosas que en la casa se negocian, pero el perdón de los padres a los hijos no se negocia. ¿Saben por qué? Si un padre no sabe pedir perdón a sus hijos, es mejor que no les hable del Señor y es mejor ni siquiera que los traigas a la iglesia, porque eso se llama hipocresía. Y si ustedes analizan la vida de Jesús, ¿por qué Jesucristo se rayó tanto con los religiosos de la época? Y esto lo van a escuchar pocas veces ustedes. Jesús no tenía problema con la religión organizada. Jesús tenía problemas con la hipocresía.
porque a Jesús se le acercaron muchos religiosos de la época y no a todos los trató igual. Jesús solamente trató con aspereza, con dureza y con palabras muy duras a los hipócritas. Si nosotros como padres no aprendemos a pedirle perdón a nuestros hijos, vamos a generar ahí un déficit espiritual. ¿De qué Dios me está hablando si ni siquiera me pide perdón? Yo tengo una hija que si yo llego media hora tarde, me dice, papá, sos un mentiroso. Tenía que estar a las 8, son 8:30. Perdóname, mi amor. Tuve una reunión, me atrasé. ¿Me podés perdonar? Sí, ok. Entonces hay paz. Porque yo me comprometí a llegar a las 8 y me tengo que disculpar. No me hace menos padre, porque yo soy padre humano. No estoy hablando del Padre divino. Como padre uno se equivoca y tiene que ejercitar. Uno en su casa tiene que hacer la gimnasia del perdón. ¿Para qué? Para que tus hijos aprendan a respetarte. Un padre que no pide perdón no se gana el respeto de sus hijos. ¿De qué Dios le vamos a hablar a nuestros hijos si ni siquiera a nuestro futuro le podemos decir, discúlpame, me equivoqué? Pregunta para todos. El déficit que tiene la gente de Dios, esa ausencia, ¿en qué medida soy responsable que no vean a un verdadero en mí, a un verdadero embajador de la religión del amor en mi vida? Porque hoy todo el mundo tiene su partido religioso. Yo soy de esta iglesia, yo soy de esta otra, parece una cuestión política. A Dios no le interesa de qué partido vos sos. A Dios lo que le interesa es que a tu alrededor la gente vea un pedacito de Dios. Esa gente que te rodea, si vos ya le hablaste y no te da bolilla, entonces decirle, Señor, conectame con gente nueva. Porque este es un año de expiación. Hay gente que necesita escuchar este mensaje. Pregunta, ¿a cuánta gente sacaste de Babilonia, de ese mundo que está podrido, y la trajiste a la familia de Dios? Hay gente que vas a ganar para el Señor y va a ir a cualquier lado. Pero hay gente que tiene que ser parte de esta familia. Y esta familia se tiene que multiplicar o agrandar a través de cada uno de ustedes. Señores, nosotros no vamos a agrandar esta familia con publicidad en la radio y en la televisión. Esta familia vos la tenés que agrandar como se agrandan las familias. ¿Cómo se agrandan las familias? Con nuevos nacimientos. ¿Cómo nace la gente? Cuando escucha una palabra que estaba necesitando escuchar. Este es un año de borrón y cuentas nuevas. Yo te digo algo, no en vano esta palabra vino a nosotros en este tiempo. Y mucha de la gente que te rodea en el lugar donde estás necesita borrón y cuenta nueva. Y esta familia se va a agrandar en este 2013 por la cantidad de personas que vos metas en esta familia. Amén. Año de expansión en todo sentido. Miremos para adelante. Piensa en cada una de las personas que Dios ya puso en tu corazón. Esas personas son tu desafío para este 2013. A mí el Señor hace unos días me dijo, tenés que hablar con fulano y con fulana. Tienen muchos años. En cualquier momento se van. Tenés que hablar con ellos. Sí, Señor. El Señor, si vos realmente te preocupás por la expansión de su casa y de su familia, el Señor te va a dar nombre y apellido y te va a decir, esa persona es para esta familia. Miren lo que dice el Salmo 50:23. ¿Con qué actitud empezar el 2013? El que me ofrece su gratitud me honra. Este es un año donde nos tiene que sostener un espíritu de agradecimiento. Cuando el rey le perdonó ahí en Mateo 18, ese pasaje que leímos, cuando el rey le perdona la deuda de miles y miles de monedas de oro, hay algo que a ese muchacho le faltó: gratitud, que un espíritu de agradecimiento lo sostenga. Porque cuando a vos se te perdona todo, lo mínimo, no lo máximo, lo mínimo que tenés que hacer es perdonar todo. Porque cuando Dios te libera de todo, vos también tenés que perdonar todo. Si no, te puede pasar lo que le pasó al siervo malo. Empieza este año comprometido contigo mismo, con los demás, y que te sostenga un espíritu de gratitud que sea contagioso. Es un tiempo especial, es un nuevo ciclo. No cometas los mismos errores de antes. Estamos en foja cero. Mira hacia adentro de tu persona.
no más hacia afuera buscando lo que debes encontrar dentro. Es un año de borrón y cuentas nuevas en todo sentido. Y te quiero desafiar con 4 cosas para este 2013. Cuentas. 1, haz cuentas de cuánta gente vas a ganar para el Señor. Esta familia se tiene que extender. Llegó esa palabra que hacía tiempo estábamos orando, vino. Hace cuentas de cuánta gente vas a meter en esta familia. Viste que a veces los padres deciden, bueno, ¿y cuántos hijos vamos a tener? Y uno más, y tienen 5. Y uno más, y tienen 3. No, ya no, no, más no, con 2 es suficiente. Ok. Así funciona la familia de Dios. Haz cuentas de cuánta gente vas a ganar para su familia. En segundo lugar, haz cuentas de cuánto quieres invertir en su obra. Acá hay empresarios, emprendedores y hay empleados con mentalidad diferente. Hacer las cuentas de cuánto vas a poner en esta obra, porque en este modelo que nosotros funcionamos, todos ponemos nuestro bolsillo para que esto crezca. Tercero, haz cuentas de cuántas peleas menos quieres tener en tu casa. Dios no te va a poder expandir en la medida que debe ser expandido si tu casa es un desastre. Y acá le hablo a padres, hijos y todos los miembros de una familia. Todos tenemos corresponsabilidad en un hogar de manejar los niveles de conflicto en un escaso nivel. Todos somos responsables. Dios difícilmente se va a meter en un hogar que no tenga paz. Y la paz se construye. La paz hay que pelear por la paz. Pero pelear acá, hacia adentro. ¿Por qué me decís eso? Ratito. ¿Y por qué vos? Acá. La pelea con la paz es acá adentro. Toda esa gente rayada que yo he visto todos estos años es gente que no se pudo conectar con el Dios de la paz. Gente que sigue peleada consigo mismo y que se pelea con todo el mundo. Vos este año tenés que saber cuántas veces o cuántas peleas vas a tener. 1, 2 o 3. Más de eso te hace mal a la salud y te desconecta con la fuente de la vida. Recuerden que la fuente de la vida es preciosa, es armonía total. La fuente de la vida es impoluta. La fuente de la vida es sagrada y funciona en completa paz. Y cuarto, haz cuenta de cuánto debes esforzarte por tratar mejor a los demás. Y yo te desafío a que le preguntes a una persona de tu confianza, che, ¿cómo yo trato a la gente? En eso a mí mi señora me ayudó muchísimo. Porque como yo soy un tipo tan práctico en las cosas, a veces digo las cosas y me olvido cómo las dije. Y a mí mi señora me ayudó muchísimo, así, che, cuidado con esto, cuidado con aquello. Está bien lo que decís, solo que como lo estás diciendo, pues suena feo. Y ese pues, es un atentado a tu orgullo. Y está bien luego, tu orgullo se tiene que morir. El amor propio es lo que tiene que permanecer. ¿Qué es lo que te va a decir? Si sabes que finalmente a mí lo que me interesa es la gente que está conmigo, no lo que le digo ni lo que la gente hace. Recuerden las palabras del Maestro, válidas para este ciclo de vida nueva, ahora luego de una expiación total. Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. A menos que. Para que esta palabra que hemos recibido te funcione plenamente, recuerda esto, a menos que lo practiques afuera, aquí no te va a funcionar. A menos que lo hagas con toda la gente que te rodee, que te pongas al día con tus cuentas, que perdones a quien tengas que perdonar, que hagas las llamadas que tenés que hacer para decir, che, ¿sabes qué? Está todo bien, te perdono, no pasó nada, miremos para adelante, a menos que esta palabra espectacular que recibimos para este año no te va a alcanzar. Y vas a terminar un 2013 en una dimensión muy distinta a la que Dios hubiera querido que termines. Por eso que hay gente que viene a un lugar así, donde hay altos niveles de compromiso y no resiste mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esto es una obra en progreso. Y Dios te va a dar un año para que gestiones esto, pero lo tenés que hacer. Porque cuando el estándar de un lugar sube, se supone que uno tiene que subir con el estándar. Y por ese estándar hay que romperse. Por ese estándar hay que pelear. Por hacer esas cosas que nos incomodan es lo que tenemos que esforzarnos. Dios no está hablando que te va a torturar, sino que si lees bien lo que dice allí, es que en este ciclo de nuevas oportunidades, donde has recibido gracia,
acuérdate de extenderla hacia los demás, porque la puedes cortar. Y termino con esto. Después del perdón total, después que Dios te perdonó todo, viene el compromiso. Después de el rey haberle perdonado a ese muchacho esas miles y miles monedas de oro, después de eso venía el compromiso. ¿Cuál era el compromiso? Que él tenía que hacer lo mismo con su consiervo, perdonarle apenas unas 100 monedas de plata. Nada te va a salir en la dimensión que Dios espera que te salgan las cosas este año si no hay un compromiso de tu parte de que esta palabra no la tomes para vos, sino que la puedas expandir. Amén.